Todo aquel que se movió en la voluntad de Dios alcanzó el éxito en su llamado y asignación. Amén. Eso es importante. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció a Dios. ¿Te dan cuenta? La fe es clave en buscar la voluntad de Dios. Porque yo tengo que creer que hay alguien que tiene un propósito para mí. ¿Me entiendes? Yo tengo que creer que el que me formó, que el que me creó desde el vientre de mi madre, me creó con un propósito y un diseño y con un destino. Amén. Con una voluntad. Él me creó para algo. No me creó porque fue un accidente. Hay gente que camina por la vida pensando que fueron un accidente. Si de repente tus papás estaban todavía pololeando y por ahí, como se dice, se mandaron su condoro y naciste tú producto de eso, y tú dirás: papá, mamá, ustedes me planificaron. No, hijo, fuiste un accidente. O sea, los niños a veces crecen como que fueron un accidente. No sé, se imaginan que ellos sus papás iban en el auto, chocaron y ahí nació él. O sea, una cosa así como que fui un accidente por la vida. Entonces caminas como que fuiste un accidente por la vida, que de repente viniste a este mundo sin ningún propósito, sin nada, porque solo fuiste un accidente. Pero eso no es así. Aún en el caso más extremo de que hayas nacido producto, por ejemplo, de una violación, producto de un abuso, no fuiste un error, no fuiste un accidente. El medio como viniste a este mundo no determina que en tu vida y en tu destino y en tu alma hay algo de Dios escrito para ti. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Entonces a ella le damos propósito a la vida, ¿verdad? Ya le damos sentido a la vida. ¿Por qué mucha gente se mata? ¿Por qué mucha gente se suicida? ¿Por qué mucha gente cae en depresión? Que la depresión está tan de moda en estos últimos tiempos. A ver, ¿por qué tanta gente en depresión? Porque no le encuentran sentido a su vida, porque no saben para qué están en este mundo. Entonces caen en depresión porque no tienen propósito, o sienten que no sirven para nada, que no son nadie, que no valen nada. Y yo te voy a decir algo: la voluntad de Dios también te da valor, te da propósito, te da destino, te da dirección. Amén, amén. Entonces dice que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Ese fue Abraham, el padre de la fe. Diga conmigo: fe nos lleva a la obediencia. Amén. Generalmente cuando tú dices a alguien que no obedece a la voluntad de Dios porque no tiene la suficiente fe, fe me lleva a la obediencia. Es automático. La fe me lleva a obedecer. Amén, iglesia. Entonces tenemos que entender, en lo personal, yo me recuerdo siempre que un día, no me recuerdo la fecha exacta, pero hubo un día donde yo estaba muy lleno de ansiedad. A los 19 años aproximadamente. Imagínense un joven de 19 años con ansiedad. Y yo me preguntaba, porque a veces, ¿cuál es la mayor ansiedad que tienen los jóvenes o la gente o en general? Tenemos ansiedad acerca del futuro, ¿verdad? ¿Verdad o no? O sea, dirás tú, muchos jóvenes hoy en día dirán: ¿qué va a ser de mí más adelante? ¿Quién será mi esposa? ¿Quién será mi esposo? ¿Qué será lo que Dios tiene para mi vida? ¿Me irá bien en la vida? Si estudio esto, ¿será lo mío? Si hago esto otro, ¿será lo que yo tengo que hacer? Entonces hay mucha ansiedad por el futuro. Y yo me acuerdo que cuando llegué al Señor, yo había estudiado una carrera que yo sabía que no era
no era para mí en ese momento por lo menos. Y yo la dejé de lado, aunque había aprobado el semestre, pero la dejé ahí porque dije, esto no es para mí. Después, cuando entré a la iglesia, yo dije, siento que Dios me quiere usar en la política, como les dije hace un tiempo atrás. Yo era bien político, pero no sabía mucho. Incluso cuando yo era niño, yo miraba un programa, bueno, no sé qué programa miran los niños hoy en día, ¿verdad? ¿Qué programa miran los niños? A ver. Mejor que ni me digan. Pero mi programa favorito, mi madre y mi padre están de testigos, a los 4, 5 años, era un programa que había en la televisión nacional hace muchos años atrás que se llamaba La Manzana de la Discordia. Los que tienen más añitos se acordarán de eso. Era un programa de política y yo era un niño que miraba a los políticos. Me sabía los nombres de todos los políticos, ¿te acuerdas? Porque mi mamá, mi papá, pues en especial por la familia de mi padre, era una familia muy política, que le gustaba mucho la política, de distintos pensamientos. Entonces yo sentía, cuando comencé a buscar la voluntad de Dios, yo sentía que ese era mi camino. Entonces dije, pero para llegar a ser político, yo creo que hay que tener una carrera que sea acorde a eso, para no llegar a ser un político ignorante. Entonces me metí a estudiar la carrera de Derecho. Primer semestre, la primera semana de clase, así un montón de guías que tenía que comerme durante la semana. No podía ni leer la Biblia, no podía ni orar, porque lo único que tenía que hacer era meterme a estudiar y estudiar, de cabeza a estudiar. Producto de eso, no podía, porque estudié en la noche, una carrera nocturna, entonces no podía ir a discipulado, no podía ir a casa de paz, no podía ir a los cultos, no podía hacer muchas cosas. Entonces comencé a sentir que eso no era la voluntad de Dios. Producto de eso comencé a orar, Señor, haz tu voluntad. Y me comencé a llenar de ansiedad acerca del futuro. Y en un momento yo estaba llorando, me acuerdo que iba subiendo la cuesta de Centeno en Punta Arenas, donde está la cervecería Austral, donde está la Coca-Cola. Iba subiendo esa cuesta y yo iba llorando, porque los jóvenes a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Los problemas no son tan grandes, pero uno como joven a veces se ahoga en un vaso de agua. Yo estaba llorando y le decía, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Muéstrame tu voluntad. Y de repente el Espíritu Santo me habló usando un versículo que había escuchado desde pequeño. Y Él me dijo lo siguiente, porque yo tenía mucha ansiedad de qué va a ser de mí, cómo voy a sustentar a mi futura familia y todo eso. Entonces el Señor me habló, me trajo un versículo y me dijo, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Entonces en ese momento, ese versículo que yo había escuchado desde muy pequeño, incluso me lo sabía de memoria, se hizo vida porque el Espíritu Santo lo trajo a mi corazón en ese momento. Y comprendí que yo debo hacer el ejercicio diario de hacer la voluntad de Dios, continuamente buscar su voluntad. Entonces solito se va a ir dando que el Espíritu Santo me va a ir encaminando en el llamado que Dios tiene para mi vida. Amén. Porque a veces nosotros queremos conocer el futuro y es una ansiedad que a muchas personas las tiene mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, hay gente que vive el día a día nomás, que es feliz y listo. Mañana, ¿qué vas a hacer mañana? No sé, pero hoy día estoy feliz. Gloria a Dios por esa gente, ¿verdad? Pero otros que tenemos proyecciones así como a futuro, a veces nos estresamos porque queremos ver cosas ya y no sabemos exactamente qué es la voluntad de Dios. Cuando llegamos a esta ciudad y comenzamos a funcionar como pastores con una iglesia pequeñita de 7 personas, no teníamos edificio, no teníamos nada y tampoco teníamos muchos recursos. Nos enviaban un sueldo que era, no un sueldo, sino un ingreso desde Punta Arenas bastante bajo,
porque la iglesia de allá tampoco podía, tampoco tanto, porque tampoco era tan grande. Entonces nosotros tratábamos de multiplicar esa plata y yo muchas veces le dije, Katy, yo siento que tenemos que trabajar. Yo le digo, yo sé hacer rejas, yo sé hacer cercos, yo sé hacer portones. Entonces comencé a hacer trabajos, hice como 3 o 4 trabajos acá. Y en un momento yo sentí que eso no era la voluntad de Dios para mi vida. Y me salí de eso y renuncié. Renuncié a mi emprendimiento. Le pregunté al pastor, ¿sabe que estamos pensando con mi esposa? Y ella es una guerrera. Mi esposa es una guerrera. Es de esa que apaña pero todo. Y yo le dije, Katy, y de repente ella se le ocurrió, no sé si fue a ella o a mí, ¿por qué no cortamos el pasto? ¿Por qué no salimos a cortar pasto? Sí, yo corto y tú recoges. Llamamos al apóstol Oscar, pastor, nosotros queremos generar un poquito de ingreso más porque no nos alcanza también. Entonces queremos cortar pasto. No, me dijo. ¿A qué fuiste enviado allá? A pastorear. Bueno, usted tiene que pastorear, dedíquese a lo suyo. Y yo le decía así, como que entre dientes, así como que decía, amén, pastor. Pero por dentro yo quería hacer otra cosa. Diga conmigo, la voluntad de Dios duele. A veces duele, pero es buena. Amén. ¿Sabía usted que hacer la voluntad de Dios nos garantiza la salvación? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea que no todo el que viene y dice te amo Señor entrará en el reino de los cielos, porque para esto somos todos buenos para decir cosas, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese heredará el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese heredará, diga conmigo, ese heredará el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. El Señor, gracias a Dios, vamos a ver qué es lo que Dios quiere, si Dios quiere. Hay gente que se anda moviendo así por la vida y lo usan de forma religiosa. Vamos a ver si Dios quiere. Yo he escuchado gente que me dice, pastor, si Dios quiere, el domingo voy a estar ahí en la iglesia. Mi pregunta es, ¿será que Dios quiere o no quiere? ¿Se dan cuenta o no? Señor, pastor, si Dios quiere, voy a ir al discipulado hoy día. ¿Será que Dios quiere? ¿Será que no quiere? No, hoy no es mi voluntad que vayas a recibir palabra. No me lo imagino al Padre así en su trono. Amén. Entonces, si tú estás acá, estás en la voluntad de Dios. Di conmigo fuerte, estoy en la voluntad de Dios. Por lo menos por esta mañana. Gloria a Dios. Otro punto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiero ir rapidito porque tengo el tema que dura como 4 horas, entonces lo quiero resumir en 40 minutos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Tiene esas 3 características. No os conforméis a este siglo, dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente, del entendimiento. O sea que la mente muchas veces es la que juega chueco para hacer realmente la voluntad de Dios. Sino transformaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Buena, agradable y perfecta. Amén. Hay gente que a veces le va mal por obedecer a Dios. Sí.
Dirán ustedes. Se meten en problemas por obedecer a Dios. Si no, pregúntale a Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, libro de Daniel. Dice que el rey levantó una estatua gigante de oro y dijo: todos al sonar de los tambores y de la música, cuando suene fuerte en todo el reino, en todo el imperio, todo el mundo se postrará y adorará a la imagen que levanté. Se dice que probablemente era su propia imagen. Entonces en el momento sonaron todos los instrumentos y todos a tierra, así como los musulmanes, todos a tierra. Los únicos que quedaron parados fueron 3. Mi pregunta es, ¿eran los únicos 3 judíos que habían en el reino? No, pero los otros judíos se habían doblegado, pero estos 3 no. Porque estos 3 sabían y tenían claro el primero de todos los mandamientos, de los 10 mandamientos: no te harás imagen ni figura alguna de lo que hay en los cielos, la tierra, ni debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas para honrarlas. Listo. Tan básico como eso. Pero eso los metió a ellos en problemas. Entonces el rey los llama, lo acusaron. El rey los llamó, el emperador los llamó y le dice: le voy a dar la última oportunidad, voy a hacer sonar nuevamente los instrumentos y ustedes se van a postrar aquí delante de mí. O sea, la presión estaba más intensa. Y resulta que hicieron sonar los instrumentos y ellos ahí quedaron parados como un poste. No se inclinaron. Digan conmigo: obedecer a Dios a veces no es fácil. Hay presión. Y este rey se enfureció tanto que dijo: calienten el horno, porque ese era el castigo para los que no se postraran, quedar quemados en el horno. Y dice: caliéntenlos 7 veces más de lo normal. Mira la amenaza. Y ellos no, aún así dijeron. Y él dijo: ¿y qué Dios los va a librar de mi mano? Ellos dijeron: bueno, rey, aunque incluso creemos que Dios nos va a librar de tu mano, pero si no nos libra, tampoco adoraremos tu imagen. O sea, eso es estar sujeto a la voluntad y a la palabra y al mandamiento de Dios, aunque me meta en problemas. Tampoco adoraré tu imagen. Entonces el rey le dijo, entonces los mete. Era tan fuerte el calor del horno, que yo no sé cómo sería en esos tiempos esos tipos de horno, que dice que los amarraron a ellos y que ellos fueron metidos, y los guardias, que eran hombres vigorosos, grandes y fuertes, como los que están aquí en casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso, grande y fuerte. Dice que entraron a arrojarlos adentro del horno y ellos murieron quemados. Los guardias que arrojaron a ellos adentro del horno. Pero dice que ellos entran al horno. Al rato viene el rey y dice: mira dentro del horno, porque tenía una ventanilla, así tipo la combustión lenta, me imagino yo, pero gigante. Tenía una ventanilla. Oye, dice: ¿nos echamos 3 adentro? Sí, pero yo veo 4, dice, y andan caminando feliz de la vida adentro. El horno, el fuego estaba en su máxima capacidad. Y el 4 es semejante a hijo de los dioses. ¡Wow! El que estaba con ellos ahí era Jesús. Cumpliendo su palabra: aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Diga conmigo fuerte: el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Bien. Entonces tenemos otro caso, ahí en el mismo libro de Daniel. Veían los sátrapas, los ministros, cómo Daniel era tan bendecido por Dios y tenía tanto favor con el rey. Entonces le inventaron le dijeron: no para de orar, seguramente esa es la fuente de su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fuente de la bendición. No para de orar, siempre está orando. Entonces hagamos algo, porque es muy devoto a su Dios. Vamos a hacer una ley, te imaginas, se la presentamos al rey, porque el rey es medio egocéntrico. Entonces propongámosle al rey una ley que diga que en todo el reino no se puede orar durante 30 días, sino solamente adorar al rey.
Entonces al rey como que le gustó y firmó y puso el sello. Y rápidamente Daniel dijo: aunque me pongan una ley que me impida adorar y orar a mi Dios, yo no la voy a cumplir. Diga conmigo: rebelión santa. Parece contradictoria la frase. Rebelión santa. No pienso someterme al rey, aunque la palabra de Dios dice: sométase pues a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Cuando las autoridades te dan una ley que va contra la voluntad de Dios, ahí usted tiene toda la autorización del cielo para rebelarse. Entonces se rebeló y dijo: no, yo voy a orar. Y siguió abriendo la ventana y orando. 3 veces al día dice que él oraba. Y lo fueron a acusar. Y la ley decía que serían echados al foso de los leones. Leones hambrientos. Y lo arrojaron al foso. Y lo metieron al foso. Y dice la palabra que Dios envió su ángel nuevamente, el Señor Jesús. Y el ángel cerró las bocas de los leones. Era de tal manera que al otro día vino el rey, porque era su amigo. Le dijo: Daniel, ¿estás vivo? Sí. Mi Dios no permitió que los leones me coman. ¿Y sabes a quién echaron después al foso? A los ministros que le hicieron la trampa a Daniel. Porque Dios nos guarda. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, aunque parezca que nos metemos en problemas, Dios nos resguarda. Dios nos cubre, Dios nos protege, Dios nos preserva, aunque pareciera que estamos metiéndonos en un problema con la gente, con el jefe, con la empresa, aún con la ley, con el gobierno o con lo que sea. Amén. Existen varias voluntades. ¿Sabía eso usted o no? La primera y la perfecta y la bonita y la más maravillosa: la voluntad de Dios. Segundo, la voluntad del hombre, la voluntad nuestra. Y tercero, la voluntad de Satanás. Yo le dije el otro día: el diablo hace lo suyo, pero Dios también tiene planes y aún más grandes. Amén. Entonces la voluntad de Dios, ¿qué dijimos que tenía? ¿Cuáles eran los componentes de la voluntad de Dios? Que es buena, es agradable y es perfecta. Mira, a Juan y Pedro los azotaron, producto de que ellos sanaron a un cojo y predicaron, y mucha gente se convirtió al Señor y los metieron presos. Y dice que los azotaron 39 latigazos y los azotaron hasta quedar todos moreteados y marcados. Y al otro día los soltaron y los amenazaron. Y le dijeron: no, está estrictamente prohibido que vuelvan a predicar el nombre de ese Jesús. Y ellos dijeron: no podemos negar lo que hemos visto y oído. Y dice que salieron de la cárcel y salieron contentos de haber sufrido por causa del nombre de Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo sales lleno de marcas, lleno de latigazos marcados en el cuerpo, de varillazos? Te dieron duro, saliste reventado de la cárcel y feliz. Yo no sé, yo eso no lo entiendo. Gracias a Dios no he pasado por algo así. Pero ellos dicen que salieron felices a causa de haber padecido por el nombre de Jesús. Wow. El apóstol Pablo decía: me gozo y me alegro en todo. Sé pasar de todo: abundancia, escasez, peligros, vida, alegrías, tristeza, de todo. Pero me alegro en todo, porque estoy haciendo y buscando la voluntad de Dios. De alguna manera, no entiendo cómo, pero de alguna manera la voluntad de Dios tiene eso que nos produce paz en nuestro corazón. Y un cierto gozo en nuestro interior al saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque estemos pasando una aflicción o una dificultad. Amén. Pero la voluntad de Dios siempre nos va a llevar al éxito.
Segundo, tenemos la voluntad del hombre, y en esta es que muchos de nosotros caemos. Esta es una de las voces que habla a nuestro corazón, a nuestra mente, de forma constante. Las voces de tu mente. A veces esta se confunde con la voluntad de Dios, ya que es un fuerte deseo interno que nos lleva a desear tanto algo que hace que se vea como si fuera de Dios. Y en esto quiero hablarle a los jóvenes que todavía no están casados, que todavía están por casarse. Es una decisión demasiado importante. Porque a mí me pasó, yo creo que a muchos jóvenes les pasa, que de repente están en la iglesia orando y le dice: Señor, manda a la idónea. Señor, manda, no mandes a la demonia. Manda a la ayuda idónea. Y de repente tú estás ahí, llevas 10 años esforzándote en el ministerio, peleando a la buena batalla, orando de madrugada, ayunando, ya estás en el coro, estás en un liderazgo, y de repente aparece una Dalila ahí en la puerta. Una Dalila así, pero con una pinta que tú dices así: wow, pero lo tiene todo. Y la ves y dices: Señor, ahí está. Estoy seguro que esa es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te gustó. Porque a quien no le gustó. Yo creo que todos 20 jóvenes de la iglesia dijeron: esa es. O sea, imagínense, ella tendría que casarse con los 20 si era la voluntad de Dios. Seguramente que ella es. Entonces muchas decisiones en la vida se están tomando, sobre todo en esta generación que te dice: ¿sabes cuál es la ideología, la filosofía de esta generación? El lema: haz lo que quieras. Haz lo que tú quieras. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Haz lo que te venga a la mano. Haz lo que tú quieras. Entonces esta generación se está siendo formada con este lema: haz lo que tú quieras. Siente lo que tú quieras. Piensa como tú quieras. Hay mucha gente tomando decisiones equivocadas hoy en día. Y llega la niña con la joya a la casa. Dice: mi mamá. Sé cómo poner voz de niña adolescente. Mamá, te presento a mi futuro novio, esposo. Y el hombre ahí tiene unos antecedentes, Dios mío. Es ¿cómo podríamos decirlo? Pero ni siquiera está arrepentido, porque yo no tengo nada contra eso. Sea un redimido, una persona que se arrepintió. No, él sigue viviendo como venga. No, mamá, él no es cristiano, pero le estoy predicando. Me lo voy a ganar para el Señor. Y al final la que termina siendo ganada es ella. Y embarazada. ¿Te ha pasado que de repente tú deseas tanto algo que piensas que sí o sí es la voluntad de Dios? ¿Te ha pasado, no? No, esto debe ser de Dios, porque se te metió en la cabeza algo. Y hay gente que es dura, obstinada. Terca. Se le mete algo en la cabeza y sí, juran que eso es la voluntad de Dios. Es eso o nada. Y es el deseo de tu alma, es el deseo de tu mente, es el deseo de tu corazón. Y pastor, ¿será que eso es malo? Probablemente no es un deseo malo ni pecaminoso. Es un lindo deseo, es un lindo proyecto, es algo bonito, pero no es la voluntad de Dios. Cuando comenzamos a
en el ministerio con mi esposa, al año aproximadamente, nosotros nos convertimos en empresarios de las mermeladas. Recibíamos un ingreso mensual, como les dije al principio, y tomábamos parte de ese ingreso, íbamos a comprar sacos de frutas y de ribarbo, lo que sea. Y yo me acordaba que una vez mi abuelita, que descansa en la presencia del Señor, ella me enseñó a hacer mermelada. Entonces la llamo, le digo, abuelita, ¿cómo se hace? Y le pido la receta y ella me da todas las indicaciones. Y comenzamos a hacer mermelada con mi esposa. Entonces hice un poquito y lo vendimos todo. Después hice otro, ya después nos compramos un perol grande y ya estábamos la empresa tirando a macroempresa ya. Ya no era una pequeña empresa, ya no era una pyme, era una transnacional. Y resulta que comenzamos a vender y llevábamos a Punta Arenas. Los hermanos nos hacían, al final yo después entendí que era porque nos querían cooperar. Pero decía, tráiganos siempre, por favor, siempre que vengan, tráiganos. Empezamos a vender en hoteles, no vendíamos un pote, vendíamos 20, 30 kilos. Hoteles, hostales, y así comenzamos. Yo dije, esto es lo mío. Y empecé a orar, y empecé a decir, Señor, danos un terreno para poder cultivar y para poder producir nuestros propios frutos y hacer nuestra propia empresa de mermeladas, porque yo siento que paralelo al llamado de pastor, soy un empresario de las mermeladas. Y mi pastor me dejó nomás, esa sí que me la permitió, porque me vio tan desesperado. Entonces llegó un punto donde yo dije, no, esto yo siento que no. Pero yo ya estaba convencido, yo era un empresario de las mermeladas. Yo me veía futuro así, yo me veía así como con mucha gente contratada, gente de blanco haciendo mis mermeladas con las máquinas, hornos gigantes, de todos ollas, pero a todo nivel. Frascos con mi logo, ya lo veía cuando iba a Unimar, veía mi logo ahí. Cuando iba a los supermercados veía ahí mi pote de mermelada con mi logo, con nuestro logo. Ya lo veía en una proyección. Juraba, como se dice, pero totalmente que esa era la voluntad de Dios. Hasta que de repente comencé a sentir como una falta de paz en mi corazón. Como que yo estaba enfocado en eso y el Señor me sacó de ahí y me enderezó al camino de su llamado, del ministerio y de lo que Él quería hacer realmente para mi vida. Así que tuvimos que tomar la decisión de renunciar al sueño de las mermeladas. Y mi pastor me dijo una cosa, hijo, probablemente eso no sea algo malo, pero quizás Dios no lo quiere ahora para ti, quizás lo quiere más adelante. Entonces yo siempre que puedo compartirlo con alguien le digo, ¿sabe que nosotros a futuro vamos a tener una empresa de mermelada? Pero ahora no, porque no era la voluntad de Dios en ese tiempo, sino me iba a dedicar a otra cosa. Amén. La voluntad de Dios para algo, yo quiero hacer esto, yo quiero irme a estudiar. Me acuerdo que Jonathan, ¿dónde estás, hijo? Ahí está, Jonathan, hubo un tiempo que él, una de las cosas que tiene Jonathan es que él cuando se le mete algo en la cabeza pero eso es, como cuando se enamoró de la Catita. Esa es, dijo. Es bien obstinado en sentido bueno. Y se le metió en la cabeza que tenía que irse a estudiar a Santiago. Pastor, yo siento que tengo que ir a estudiar a Santiago. Hijo, pero tú has orado. Sí, yo he orado. ¿Sí o no? ¿Sientes que es la voluntad de Dios? Yo no siento que sea la voluntad de Dios. ¿Tú sientes eso, hijo? Sí, yo siento que es la voluntad de Dios. Yo sé que eso es para... Yo sé porque aquí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y ya tenía toda su proyección de vida lista ya, dedicado a la música. Se iba a estudiar. ¿A dónde era? A la Escuela Moderna de Santiago, a estudiar música profesionalmente, para ser un maestro, para ser un, no sé, conservatorios y distintas cosas. Esa era toda su proyección para adelante. No, yo me voy, pastor, yo me voy, listo. Un día yo estaba allá porque yo viajaba, porque teníamos una tienda. Entonces él me acompañó y fue conmigo. O nos juntamos allá, ¿cómo fue? Fuimos los dos, parece. O no sé, estábamos en algo.
Y él fue a averiguar y se fue ahí y se fue a la Moderna y se fue a probar. Al rato me dice: pastor, no siento paz. Siento que esto no es lo que Dios quiere para mí, aunque estaba ahí. Pero él acá, ese era su sueño. Él juraba, como se dice, de guata, que eso era lo que Dios tenía para él. Y se dio cuenta en el lugar que no era la voluntad de Dios. Eso lo podía haber desviado, pero a miles de kilómetros del propósito de Dios para su vida. Incluso lo podía haber sacado del reino de Dios, desviado totalmente. ¿Quién sabe? Amén. Entonces hay un proverbio 19:21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces usted no ande guiado por sus pensamientos, deseos e ideas que tiene de repente. Alinee esa voluntad a la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que son buenas, que no son pecado y que tú quieres hacer, pero que no son la voluntad de Dios. Y cuando tú estás ahí y eres una persona obstinada, sientes que el Espíritu Santo te dice: no es tu lugar, no es tu lugar, no tienes que estar haciendo esto, ¿qué haces aquí? No es tu lugar. Pero como tú eres obstinado, obstinada, tú dices: no, pero yo sigo nomás porque yo siento que quiero. Entonces el alma dice una cosa, pero Dios dice otra. Alinee su corazón a la voluntad de Dios y sea humilde y rinda su corazón a la voluntad de Dios. Pastor, es que yo la quiero rubia, 1,70 m, 90, 60, 90. Y dice: sí, búscala, pero puede ser que te meta en problemas. Pastor, es que yo lo quiero alto, fornido, espalda en B. Que tenga plata. Y de repente el Señor comienza a ponerte en tu corazón ese joven de la iglesia que es bajito, que es gordito y que no tiene trabajo todavía y que anda a pie. Dice: Señor, pero no es lo que te pedí. Sí, pero es que yo tengo para ti. Yo a él lo voy a transformar. Yo a él lo voy a convertir en un hombre de Dios. Yo a él voy a ser un empresario de él. Yo lo voy a levantar, yo lo voy a bendecir porque él me ama. Y ese joven que tú estás viendo te va a ser fiel. Pero este otro de cuerpo en B te va a andar poniendo los cuernos cuando pueda. Así que tú prefieres, elige. Ya, Señor, me quedo con mi gordito. Amén. Mira, escúchame bien. ¿A cuánto les gustan las profecías? A mí me encantan las profecías. Incluso era tan fanático de las profecías hoy, que siempre que venía un profeta a la iglesia yo me ponía así en segunda, primera fila y era como que me mostraba harto así. Y cuando empezaba la adoración era como que yo era como un ángel, parecía, porque yo quería que el profeta diga: ese joven, ven, Dios tiene esto y esto y esto para ti. Yo quería escuchar eso. Entonces, anhelar, escuchar la profecía es bueno, pero muchas veces queremos oír la voz de Dios, que Dios nos hable, pero no queremos obedecerla. Por ejemplo, un ejemplo, a ver, para no aludir a nadie. Johnny, venga usted para acá, por favor. Johnny y Paulina, yo creo que vamos a profetizar. No, este es un ejemplo, no un ejemplo. Rápido, por favor. Ellos tienen una empresa, van prosperados. La empresa va así, elevándose, pero despegando como un cohete.
El mejor momento de su vida, Johnny ha buscado, ha intentado por distintas cosas y justo encontró el negocio que Paulina ahí le asiste, trabajan los dos. Pero ellos tienen un llamado evangelístico. Y la empresa va así. Y Johnny, Paulina dice, yo ojalá que alguien me profetice, que el pastor me profetice, que alguien me hable de Dios. Se viene un profeta y le dice, yo los voy a sacar de su comodidad. Digan conmigo, y los voy a llevar a un país donde hay mucha escasez. Deja todo, deja empresa, deja tierra, deja a tu papá, deja a tu mamá, deja todo y anda, porque ahí haré de ti una nación grande, te bendeciré y te usaré grandemente. Se va el profeta y ellos dicen, como que no me gusta mucho la profecía. Quería ir a una ciudad grande. y me manda al África. Yo quería ir a predicar a Florida, Miami, levantar un ministerio y me mandó a África, a un pueblito allá, una tribu. Oh, Dios mío, dices tú. Ya no quiero escuchar más profetas. Gracias. Mi pregunta es, ¿quieres oír la voz de Dios? Ahora la segunda pregunta es, ¿quieres obedecer cuando oigas la voz de tu Dios? Ahora sí yo sé que tú quieres, pero ¿lo vas a hacer? Dile al que está a tu lado, vamos a hacer la voluntad de Dios, y le da un aplauso al Señor, porque los veo ahí con una cara de... ¡Ay! A mí me gustaba una niña, y yo siempre le digo esto, más encima estoy delante de mis suegros. Yo juraba que esa era mi futura esposa. A mi pastor y a mi pastora nunca les gustó. Y yo decía, pero ¿por qué no me quieren apoyar? Yo siento que la amo. Yo le veía todas sus virtudes, aunque por otro lado todos decían, pero mira, esto, es coqueta, es seductora, es sensual, esto. No, pero es que yo la veo, porque uno cuando quiere algo lo ve todo bien. Todo es maravilloso y le busca el ajuste. No, pero si calza. No, pero no creo que sea la voluntad de Dios para ti, hijo. Me dijo una vez la pastora Isabel, la profeta, me dijo, hijo, no creo que ella sea para ti. Y yo por dentro decía, yo no pienso lo mismo. Yo creo que ella sí para mí. Hasta que la sorprendí en varias cosas así, para acá, y oré, y el Señor la sacó de mi vida y de mi corazón. Y finalmente me empecé a enamorar de Katy. Y la vi, una de las cosas que más me gusta de ella es su risa, aunque a veces se ríe de mí. ¿Saben cuando tú le vas a ver una risa, pero así, pero muy, que te llega a contagiar? Cuando se ríe de mí. O de ti. Me encanta su risa, aunque se ría de mí. Yo la empecé a ver su sonrisa porque eso fue lo que me empezó a llamar primero la atención. Y ella era pertenencia, era una persona prohibida para mí, porque a un amigo muy cercano mío le gustaba a ella. Decía que estaba enamorado. Miren qué traicionero que fue. Entonces de repente la miré y dije, ¡ay, no te reprendo, Satanás! Y comencé a pasarme rollo. ¡Oh, diablo desgraciado! Tú quieres que yo me divida, que sea enemigo de mi amigo.
¿Quieres que yo lo traicione, que yo sea un Judas? Diablo, sal de mi mente, renuncio a ese sentimiento, renuncio a este pensamiento. Y más, y más, y más. Hablé con mi pastor, me dijo, hijo, yo no lo veo porque yo veo que aquí tal persona se proyecta con ella. Y yo le digo, pero pastor, ¿qué hago con esto? Me dice, hijo, ora por unos 6 meses y unos 6 meses más conversamos a hablar. Volvemos a hablar. Ok, y si en 6 meses más tú ya no sientes nada, entonces, pero renuncia a ella, renuncia a ella. Ahora, si tú dentro de un tiempo más me dices que sigues sintiendo lo mismo, entonces puede ser que eso sea de Dios. A los 6 meses volví a hablar con él, me pregunta, hijo, ¿cómo está el tema ese? Y le digo, estoy hasta las patas. Ya lo que empezó así, ahora es así. Hijo, me dice, habla con Eduardo. Así se llamaba el joven. Ahora ya no está en la iglesia, producto de eso. Fue el precio que hubo que pagar. No. Y resulta que hablo con él y me dice, hermano. Le dije, ¿qué me va a decir? Traicionero. Me dice, hermano, gracias por decirme, porque yo ya no siento lo mismo por ella y he estado orando porque siento que pensé que era Satanás el que estaba poniendo esto, pero yo ya no siento lo mismo por ella. Y ahora esto me confirma que eso no es la voluntad de Dios para mi vida. Yo le dije, qué bueno, amigo. Amigos por siempre. Diga conmigo, voy a oír la voz de Dios para obedecerla. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová juró que no los dejaría entrar en su tierra, que había jurado a sus padres que la daría, tierra que fluye leche y miel. Amén. No obedecer la voluntad de Dios nos produce estancamiento y pérdida. Amén. A veces andamos detrás de los profetas, queremos una palabra, pero cuando nos dan una palabra que no nos gustó, hasta ahí nomás. Amén. Dios guarda a los obedientes. Diga al que está al lado, si obedeces a Dios, pero dile con fe, si obedeces a Dios, Dios te va a guardar. ¿Sí? Dios guarda a los obedientes. La voluntad de Dios es el mejor lugar donde tú puedes estar. El lugar más seguro. El éxito. Hay una voluntad de Dios a nivel general. Dijimos la voluntad de Satanás. Bueno, la voluntad de Satanás también es que Él viene a hurtar, matar y destruir. Así que esa es su voluntad segura. Por ejemplo, hay una voluntad de Dios a nivel general que está estampada en su palabra. Está clara. Hay una palabra que dice, no, un mandamiento, claramente, y en muchas partes de la Biblia dice, no cometerás adulterio, que es engañar a tu esposa o a tu esposo. Es más, Jesús le pone una vara más alta, dice, ni con el corazón, ni con la mente. Y tú estás orando y dice, estoy orando a Dios, si es que es la voluntad de Dios que deje a mi mujer. Y me vaya con la otra. Es que yo ya no siento lo mismo por mi mujer, entonces yo quiero irme con ella porque siento que es Dios el que me la está dando. ¿Será? Cuando en su palabra está estampado ahí específicamente, no cometerás adulterio. ¿Será que Dios te quiere que tú dejes a tu familia para irte con otra persona? ¿Será? Wow, no escucho ningún no. Dios mío, ¿ya lo consideraste? Pues es como obvio, ¿verdad? Ay, Señor, ¿será tu voluntad? Aquí preguntamos esas tonteras, ¿verdad? Por ejemplo,
Un mandamiento, otro mandamiento. No te harás imagen, figura alguna de lo que hay en los cielos, la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas para honrarla. Ay, le estoy preguntando al Señor si debo dejar de rezar a Santa Cachucha. Si debo dejar la religión, aunque esto es una línea que viene de muchas generaciones. ¿Debo dejar la tradición de la familia? Voy a la casa, ahí la Virgen pegada en la pared y un montón de velas ahí. Pastor, hermana, mire, esto dice la Biblia que no hay que hacerlo, hay que dejar estas cosas. Honrar a las imágenes, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús. Esa es la palabra, está allí, está escrita. Pero pastor, es que esta imagencita me la regaló mi abuelita y justo me la regaló en su lecho de muerte. Yo amaba tanto a mi abuelita y ella me la regaló. Entonces yo siento mucha pena de deshacerme de esa imagen. ¿Te das cuenta? Pues la palabra es clara y dice: no las adorarás, no las honrarás. O sea, hay voluntades de Dios que están impresas en su palabra y son a nivel general. Por ejemplo, hay una palabra que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tú estás orando y dices: estoy preguntándole a Dios si me sigo juntando a tomar mate con la copuchenta de la esquina. ¿La debo dejar, Señor? ¿Qué dices tú? Háblame. ¿Qué quieres que te hable? Dice el Señor, si mi palabra está ahí. Claro. ¿Para qué quieres que te hable? Pero con voz audible. Que te me reveles en un sueño, en una... Háblame. Pero el Señor dice: ¿para qué? Si ahí tengo mi palabra. Es lo más básico. Wow. Digan conmigo: obedecer a Dios cuesta, duele, no es fácil muchas veces, pero trae ganancia, trae bendición. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares, para guardarla y ponerla por obra, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta es una promesa para Israel, pero también para los hijos de Dios. O sea, serás exaltado, Dios te exaltará. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. O sea, no tendrás la necesidad de decir: en esta ciudad la cosa está mala, me voy a otra ciudad. En este país la cosa está mala, se va a poner peor, me voy a otro país, me voy a Canadá. Porque hoy en día muchos se quieren ir a Canadá. Porque allá Dios me va a bendecir. No, esta palabra dice que si yo obedezco la voz de Dios y su voluntad, ¿qué es lo que me garantiza? Bendito seré donde esté parado. Porque la bendición no la genera el ambiente, tú la cargas. La bendición no se conforma o no depende de la ciudad, del campo, del lugar donde tú estés. Donde sea que estés, si estás obedeciendo la voz de Dios, ahí serás bendecido y prosperado. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. La bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Está hablando de posesiones. Está hablando de tus recursos económicos. Porque para esos tiempos una oveja era la plata. No sé si me voy a entender. Mientras más ganado yo tengo, mientras más animales yo tenía, esos eran mis recursos, esas eran mis riquezas.
Esa era la moneda. Entonces lo que está diciendo es que toda tu empresa, todo lo que tienes, todo tu recurso y todo lo que te genera, todos tus frutos serán benditos. Diga conmigo fuerte: Dios quiere bendecir todo emprendimiento, mi trabajo, mis recursos, mi economía. Pero dilo con más ganas, porque parece que Dios quiere bendecir, porque no la estás viendo. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando te vayas de viaje vas a volver guardado por Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Tú no tendrás que andar peleando ni funando a nadie. Por un camino saldrás contra ti. Eso es la nueva revisión. Por un camino saldrán contra ti, por 7 huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieras tu mano. O sea, emprendimiento que hagas, proyecto que hagas, Dios lo bendecirá. Dice: Jehová enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, te tendrán respeto por tu creencia, por tu fe. No serás humillado como la gente que anda así tibio, que juega con Dios. La gente lo tiene para chiste. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Wow. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra. Eso es bendición, eso es fructificación a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas sus palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras otros dioses ajenos y servirles. O sea, diga conmigo: obedecer a la voluntad de Dios es garantía de éxito. Dale un aplauso más fuerte a Dios. Dale un aplauso más fuerte a la presencia de Dios. Obedecer la voluntad de Dios es garantía de éxito. Te va a ir bien, porque estás obedeciendo a la voluntad de Dios. Te va a ir bien. Alíñate en todo sentido, como esposo, como padre, como esposa. ¿Sabes qué? Tú puedes decir: pastor, es que yo me casé, porque la palabra de Dios dice que tenía que casarme. Yo me casé y ahora estoy peor que antes, pastor. Y usted me dijo que yo me tenía que casar. Yo antes vivíamos bien en pecado, pero bien, felices. Y yo me casé, y yo no veo la bendición. Yo veo que este hombre se puso peor. Yo veo que esta mujer ahora es peor que antes. Ya, lo que pasa es que diste el primer paso de la obediencia. Ahora tienes que aprender, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo ser esposo. Porque hay gente que se casa y piensa que es automático el me casé, lo declaro marido y mujer. Todo el mundo así de flores y arcoíris. Todo es maravilloso. Todo porque el pastor te dijo: los bendigo en el nombre de Jesús. Papá,
piensas que eso nomás era? No, ahora hay que aprender a ser esposo, de acuerdo a la palabra. Hay que aprender a ser padre, de acuerdo a la palabra. Hay que aprender a ser esposa, de acuerdo a la palabra. Hay que aprender a ser nuera, de acuerdo a la palabra. Hay que aprender a ser yerno, de acuerdo a la palabra. ¿Sí o no? Entonces en todo tenemos que alinearnos, no en una sola cosa, porque esa es la partida nomás. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Y la han buscado, la han buscado, la han buscado y la han preguntado. Y a veces parece tan divino, algo que es un sentimiento de uno. Yo siento, pastor, cuidado con eso. Yo siento que tengo que dejar el coro por un tiempo. Satanás te quiere sacar de ahí para que te enfríes. Es que yo siento que es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Yo siento que tengo que entregar mi liderazgo, pastor. Yo siento de parte de Dios que tengo que entregar esto porque yo no soy digno. Entrega el liderazgo, te relajas, dejas de orar, dejas de ayunar, dejas de venir a la oración. Al tiempo después te vas a Egipto de vacaciones nuevamente ahí. Adorar a las imágenes, adorar a Tutankamón y a servirle al mundo. Hoy, pero no era la voluntad de Dios que dejes el liderazgo. ¿Ah? No, no es la voluntad de Dios. Ahí se está. Ni hace. Dios, ayúdame por líder, porque no lo. Pero no es la voluntad de Dios que tú retrocedas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a rendir nuestro corazón. Para muchos de ustedes que han puesto sus emociones antes que la voluntad de Dios, renunciar a un sueño, a un propósito, a una meta o a un deseo va a ser doloroso. Pero yo creo que en este día muchos altares de adoración se van a levantar. Y no estoy hablando de canciones, sino de sacrificios, de voluntades rendidas, de sueños y anhelos que ponemos sobre el altar y le decimos: Señor, si no es tuyo, aquí lo dejo. Ahora, si es tuyo, bendícelo, pero si no es tuyo, quítalo. ¿Dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Pregunta: ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿O solo es así nomás? Habla con Dios un momento. La mayoría de los que estamos aquí ya somos de iglesia, ya venimos a la iglesia todos los domingos, discipulado, casa de paz. Yo no te tengo que enseñar a orar. Orar es simplemente hablar con Dios con los ojitos cerrados un momento, ojalá para que no te distraigas. Pero no es. No sé. Hacer la voluntad de Dios es estar dispuesto a renunciar a cosas, a decir: hoy yo quería hacer este viaje, yo quería hacer este negocio, yo quería hacer tal cosa, pero no siento paz en mi corazón. Estar dispuesto a dejar, estar dispuesto a honrar a Dios por sobre lo que te diga tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, por sobre las burlas, por sobre la discriminación, por sobre los ataques del infierno, emocionales, naturales. Heme aquí, Señor. Aquí está mi corazón. ¿Cuánto le gustaría pasar aquí adelante a orar y a rendir su vida, a decirle: Señor, un día te dije que tú seas el Señor, pero la verdad es que me he movido en mi propia voluntad y soy mi propio Señor. Pero hoy nuevamente quiero decirte, Señor, que tú seas el Señor de mi vida, que tú seas mi pastor interno
El Espíritu Santo es un pastor interno. A veces aquel te va a decir hasta qué ponerte, qué vestirte, qué no ponerte. Porque esa voluntad es más fina, esa voz, esa es más fina, es más aguda. Pero si no partimos por lo básico, nunca llegaremos a escuchar la voz de Dios así, a esa profundidad. Último llamado. ¿Cuántos quieren pasar aquí adelante en una señal de rendición? Corre al altar, corre a la presencia. Eso es. Habla con Dios un momento. ¿Estás dispuesto a negarte a hacer lo que Dios quiere que seas, a hacer lo que Dios quiere que hagas, por sobre tus propios intereses, deseos, anhelos, sueños, hobbies, entretenimiento, proyectos, lo que sea? ¿Estás dispuesto a tomar el llamado que Dios te hizo con intensidad y dedicarte a Él hasta que llegues a alcanzar ese propósito en la vida? ¿O no? ¿O estás solamente dispuesto hasta que sea conveniente? Mientras sea conveniente, pastor, ahí lo haré. Pero cuando ya no sea conveniente, entonces ya no lo haré, pastor. Si estamos en esa, entonces no. Es todo o nada. Dile: Señor, te rindo mi voluntad, te rindo mi corazón, te rindo mis anhelos. Vamos, dilo fuerte: te rindo mi corazón, te rindo mis emociones, mis anhelos personales, internos, mis deseos humanos que me van a llevar por aquí, por allá, por la vida, lejos y fuera de tu voluntad. Yo quiero buscar tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Eso es ríndete. Ríndete, dile: Señor, rindo mi voluntad, rindo mis anhelos, mis sueños. Los pongo delante de ti. Los pongo delante de ti, los pongo en el altar del sacrificio. Toda mi proyección, todos mis anhelos personales, empresa, familia, matrimonio, lo que sea, todos mis deseos de mi corazón, los pongo delante de ti. Háblame, Dios. Oro para que la voz de Dios se agudice en tu interior, para que puedas capturar su voz y entender cuál es el camino, cuál es la próxima decisión que tienes que tomar en tu llamado, en tu asignación. Vamos, fuerte, fuerte. Habla con Dios, dile: Señor, hay cosas a las que hoy decido definitivamente morir. Hay cosas que son pecado, que no es tu voluntad que yo esté en esta condición. Oh, rindo mi corazón. Rindo mi corazón delante de ti, Dios mío. Rindo mi vida. Todo, Señor. Quiero que tú seas el Señor. Quiero que tú seas el Señor. Quiero que tú seas el Señor. Nuevamente dile: te recibo como mi Señor, el Salvador de mi vida, el Señor de cada área de mi mente y de mi corazón y aún de mi cuerpo. Toda proyección, todo proyecto, todo sueño se alinea a tu voluntad, Señor. Tú quieres que yo disfrute, tú quieres que yo esté feliz. Tu voluntad es mi felicidad. Tu voluntad es mi alegría. Tu voluntad es el mejor lugar donde puedo estar. Es tu voluntad, Señor. Hoy rindo
mi corazón y mis sueños. Oh, como tu mejor ofrenda, como tu mejor alabanza, como tu mejor sacrificio. Háblale al Señor y dile toda emoción, todo sentimiento que no se alinea a tu voluntad, hoy lo desarraigo de mi vida. Estoy dispuesta a morir a este anhelo, a este capricho, a este deseo egoísta, a esto que solo busca mi conveniencia, para vivir para ti, vivir para honrarte, vivir para amarte. Descanso en ti, Señor. Confío en tu amor. Descanso en ti. Confío en tu amor. Tú no me dejarás. Tú no me dejarás. Descanso en ti. Confío en tu amor. Vamos, canta conmigo. No me dejarás, tú no me dejarás. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Siempre que estés haciendo mi voluntad, yo estaré contigo. Y aún en tus errores, y aún en tus fallas, y aún en tus equivocaciones, si tienes un corazón humilde, yo también te libraré. Yo también te sacaré, yo también te cuidaré, te sacaré de ahí y te llevaré a un lugar alto. Aún en tus equivocaciones serás guardado. A veces dijiste: Señor, yo siento que es tu voluntad, y lo hiciste creyendo que era la voluntad de Dios, pero por ese corazón Dios dice: quizás no sabías escuchar mi voz, pero tú creíste escucharla y obedeciste. Yo veo tu corazón que estás dispuesto a obedecer. Yo te guardaré aún de tus propias equivocaciones. Yo te cuidaré y te proveeré aún cuando creas haber estado haciendo mi voluntad, aunque no la es, pero tú dijiste: yo creo que esta es la voluntad. Yo te guardaré y te libraré, dice el Señor. Vamos, levanta tus manitos al cielo y rinde tu corazón y dile: Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Padre que estás en los cielos, adorado y honrado sea tu nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida y en mi corazón. Que se haga tu voluntad en mis sueños, que se haga tu voluntad en mi propósito, en mi llamado, en lo que tú tienes para mí. Que se haga tu voluntad en mi familia, que se haga tu voluntad en cada proyecto familiar, personal, ministerial. Que se haga tu voluntad en mis hijos, que se haga tu voluntad en mis hijas, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Confío en tu amor, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Descanso en ti, confío en tu amor.
en mi mente: ansiedad, y temor. Hoy Dios dice que tienes que entregar eso. Toda ansiedad, todo miedo, todo temor a lo que no conoces, temor a las cosas nuevas, todo temor a aprender una carrera, a aprender un trabajo, todo temor. El temor es un enemigo de la voluntad de Dios, porque el temor produce retraso. El temor no te permite dar los pasos correspondientes. Y la ansiedad, por su parte, es todo lo contrario. Ella quiere todo ya y hacer todo, porque ella está ansiosa por hacer cosas fuera de tiempo. Entonces está el pecado de estar retrasado y el pecado de querer adelantarte.